Gracias, doctor Neira. Entonces, continuamos. En este estado de la diligencia, el despacho advierte que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley 734 de 2002, el investigado, señor subteniente, llegó electrónicamente al despacho memorial que consta de 2 folios, en el cual anexa en formato de audio de la declaración del señor subteniente Cristian David Giraldo de su versión frente a los hechos objeto de investigación, ante lo cual se le solicita al señor secretario lo incorpore al expediente con el fin de evaluar los argumentos dentro de la respectiva etapa procesal. Continuando con la audiencia, el despacho le concede el uso de la palabra al doctor Daniel Giovanni Neira Ríos para que presente su descargo, solicite o aporte pruebas conforme el auto que citó a esta audiencia. Tiene la palabra, doctor Neira. Muchas gracias. Me permito manifestar en sede de descargos que 3 enunciados que son la base de los mismos, y es que, en primera medida, ningún servidor público puede tener mayor credibilidad que otro, solamente basado en aspectos de grado. El segundo aspecto o base sobre la que se construyen los descargos es que se debe tener certeza de la comisión de la conducta para poder emitir una sanción. Y el tercer aspecto es que, así como quien puede lo más puede lo menos, quien miente lo más miente lo menos. Ahora, desarrollando estas premisas en forma armónica, debo expresar que este proceso puede ser denominado como el caso mortinato, es decir, aquel que nace muerto. Y ese símil, que es una figura literaria válida, para darme a entender, se usa precisamente para resaltar que estamos frente a la fabricación de una novedad por parte de un oficial de la Policía Nacional contra su subalterno. Esto no es una falsa apreciación de la defensa, sino que obedece a que el señor teniente Montoya se inventa una borrachera en un escenario comparable con lo que médicamente se conoce como un embarazo psicológico, en donde quien no está gestando desea tanto estarlo que termina convenciendo su cuerpo, tanto así que empieza a desarrollar características del embarazo que definitivamente no tiene. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Fue tal el ideario del señor teniente Montoya en contra de mi representado que hasta se convenció él mismo de esa borrachera y hasta desarrolló un olfato envidiable que lo lleva a percibir la transpiración a alcohol a varios metros de distancia, es decir, que logra sentir el olor a trago que nadie más sintió, pero sobre todo que fue descartado de plano por un profesional de la medicina. Este proceso surge entonces con base en un señalamiento irresponsable y temerario de un oficial de la policía que dice que mi cliente habría consumido tanto alcohol que hasta lo transpira notoriamente y que habría sido una borrachera de tal nivel que hasta quedó privado en su cama y no respondía a ningún llamado de sus superiores. Es decir, que así sería la borrachera que pretendía imputar el teniente Montoya, que prácticamente dio a entender que el subteniente quedó en coma ese día. Escenario de borrachera a la que, para hacerla más creíble, la acompañó de la existencia de música a alto volumen, para crear así en la mente de sus superiores y del propio despacho disciplinario una imagen de que el subteniente armó tremenda farra en su habitación, convirtiéndola en una especie de discoteca para consecuencialmente lanzar su segunda y más mortal acusación, y es la de no haberse presentado a un servicio de policía, e incluso haciéndolo dando a entender que fue de manera dolosa. Lo que no contaba el señor oficial Montoya es que, como el médico no es un subalterno, pues sus conceptos como profesional de la salud no iban a estar respaldando la mentira de la borrachera, y el profesional de la salud optó fue por certificar que ni siquiera se percibía aliento alcohólico en la humanidad, en el cuerpo de Manuel Francisco Bravo Vallejo, lo que popularmente se conoce como carencia de tufo, y por lo tanto se descarta de plano que el oficial Manuel hubiese estado bajo los efectos de ese tipo de sustancias alcohólicas. Es así entonces como del informe solamente resultó sobreviviendo y muy herido el hecho de que el subteniente no se presentara a cumplir con un turno donde, como comandante de estación de policía, que en realidad era un cargo que ya no ostentaba porque ya se había hecho el empalme, pero en voces del teniente Montoya
el señor subteniente Manuel debía realizar el cierre de establecimientos como comandante de estación. Repito, cargo que ya no ostentaba porque ya había firmado para ese momento el acta de entrega, el acta de empalme con quien le recibiría el cargo, esto es con el subteniente David Giraldo. De manera que quien puede lo más, puede lo menos. Si ya había mentido sobre la existencia de una borrachera que solo existe en el mundo de la imaginación, pues ¿por qué no mentir sobre el incumplimiento a la orden de prestar un servicio? Pues bien, tenemos que la única prueba de que se emitió esa presunta orden de realizar el servicio es la manifestación de que el teniente Montoya expresa que, según él, de manera verbal, ordenó realizar ese turno. Y surge el interrogante: ¿eso acaso es suficiente para proferir una sanción disciplinaria contra el oficial que represento? La respuesta obviamente es que no, porque se aplica el adagio popular según el cual el lobo siempre será el malo si solo se escucha la versión de Caperucita. Y por lo tanto, así como el teniente Montoya afirma haber dado la orden, el señor subteniente Manuel en la versión libre que rindió en este proceso el día de ayer, señala textualmente que, abro comillas, mi teniente Diego Alexander Montoya Castro jamás me emitió orden alguna de formar en horas de la noche del sábado 24 de agosto del 2019, cierro comillas. Es decir, que estamos en un escenario donde se enfrenta la palabra del uno contra la palabra del otro. Y ante la carencia absoluta de otro medio de conocimiento que permita determinar quién de los dos es quien dice la verdad, se pierde por completo cualquier posibilidad de certeza y se abre espacio a pasos agigantados la llamada duda, que debe ser resuelta en favor de quien se procesa, no por capricho del defensor Daniel Neira, sino por tratarse de un principio universal del derecho sancionatorio. Nótese cómo, a pesar de que el teniente Montoya Castro señala que cuando emitió la orden de hacer ese turno nocturno, afirma se encontraba en compañía del subteniente Cristian Giraldo, dice que eso fue en un escenario de una eventual reunión en horas de la mañana del sábado, pues este último, es decir, Cristian Giraldo, afirmó bajo la gravedad de juramento que el teniente Montoya Castro era contado que lo había notificado. Y ojo que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es estar parado como testigo presencial en una presunta reunión, escuchando cuando se emite una orden y por lo tanto la percibe por sus propios oídos en aquel lugar. Y otra cosa es algo diferente, algo absolutamente distinto, es ser un simple testigo de oídas y decir que fue que el teniente le manifestó, o sea, que le contó que había emitido una orden, pero esa afirmación de me lo contó o me lo manifestó, lo que hace es poner de presente que aquel subteniente Giraldo no estuvo en el momento de la presunta emisión de la orden, sino que se enteró después. Y se enteró después fue porque el teniente Montoya así se lo habría aparentemente contado. Lo que a todas luces entonces contraría la postura del oficial informante que aduce que Giraldo era testigo presencial y resultó que fue desmentido por el propio Giraldo. Esta apreciación es producto de la extracción del audio de la jurada que en la inspección delegada, por lo que sea que haya ocurrido, desapareció del expediente, pero que con una admirable astucia el investigado grabó con su celular esa declaración porque advirtió que frente al acoso laboral que viene siendo objeto en el departamento del Caquetá, en donde lo trasladan de manera permanente, tanto así que incluso una cosa es lo que figura en el CIAT, otra cosa es lo que figura en los documentos que se aportan al expediente, ese acoso laboral, al ver que llegó al nivel de inventarse que queda en coma de una borrachera imaginaria, pues también hizo pensar al subteniente que a raíz de quien puede llegar a ese nivel con tal de dañar su carrera, pues también podría llegarse eventualmente a perderse el testimonio que le convenía, es decir, el de David Giraldo, y por eso hizo un registro con su celular personal de la diligencia, y allí en ese registro personal, a minuto 11:23, es que el testigo David Giraldo no solo reconoce que no fue testigo presencial, sino que lo fue de oídas, y expresa literalmente la frase, abro comillas, como tal no tengo la plena certeza, cierro comillas. Es decir, que el único testigo, eventual testigo, de esa presunta emisión de la orden es quien afirma que no tiene certeza de que esa orden se haya emitido. Entonces, ¿a quién más le preguntamos? No hay a quién más preguntarle. Lo cual entonces, pues frente a la postura de Giraldo, pues es la postura más normal,
porque él no puede certificar aquello que no percibió. Y aunque fue nuevamente citado este proceso como testigo en el auto que hoy nos convoca, su postura no podría variar porque se haría acreedor de manera automática a que yo salga de esta diligencia derechito a la fiscalía a denunciarlo por falso testimonio. Así las cosas, ruego al señor inspector delegado que transite por la ruta de la sentencia C244 de 1996, que nos rotula la necesidad de aplicación de la presunción de inocencia in dubio pro disciplinario. Dice esta disposición jurisprudencial, abro comillas. Ahora bien, el principio general del derecho denominado in dubio pro reo, de amplia utilización en materia delictiva y que se venía aplicando en el proceso disciplinario por analogía, llevó al legislador a consagrar en la disposición que hoy se acusa el in dubio pro disciplinado, según el cual toda duda que se presente en el adelantamiento de procesos de esta índole debe resolverse en favor del disciplinado. El in dubio pro disciplinado, al igual que el in dubio pro reo, emana de la presunción de inocencia, pues esta implica un juicio en el que atañe a las pruebas y la obligación de dar tratamiento especial al procesado, cierro comillas. A raíz de ese respaldo jurisprudencial, y como es de todo sabido, el juez disciplinario, al realizar la valoración de las pruebas sobrantes en el expediente e incluso de la postura de la versión libre que hace el procesado, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado, porque cuando la administración decide ejercer su potestad sancionatoria, tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación de la conducta tipificada como infracción disciplinaria es realmente imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria la carga probatoria corresponde a la administración y no al investigado. De hecho, es el propio artículo 7º de la ley 906 del 2004 quien señala en sus incisos finales que en ningún caso, oído bien, en ningún caso puede invertirse la carga probatoria. Siendo así, medianamente entendible que bajo el silencio del procesado en la etapa de indagación preliminar, pues la única teoría palpable para el señor inspector delegado fuera la de la existencia de una presunta borrachera y la de incumplimiento en turno, y que por eso pues era procedente en ese momento, con lo único que había, pues citar a audiencia disciplinaria. Pero dado a que al instalarse la audiencia se encuentra la versión del otro extremo, es decir, volvemos al tema de la analogía de Caperucita del Lobo, pues en este caso, pues esa postura que adopta el procesado y que se desconocía en etapa preliminar, pues es una postura que contradice al teniente Montoya y que además el investigado cuenta qué fue lo que pasó esa noche en su alojamiento, de cómo su superior se le metió a la pieza a llevarle una bebida que extrañamente resulta dopando al subteniente Manuel Francisco con tal nivel de debilitamiento de su capacidad motora y mental que aunque corrió a bañarse para intentar reducir el malestar que poseía, a duras penas logró salir del baño y no tuvo ni siquiera el aliento suficiente, la energía necesaria para tan siquiera ponerse un par de calzoncillos, sino que así desnudo y medio cubierto con la toalla, quedó postrado en su cama. Sin duda alguna estamos frente a un sinnúmero de posibilidades que prefiero no ahondar en aras de evitar hacer señalamientos acusatorios contra algún funcionario, pero en donde sí quiero resaltar es la existencia de unos efectos que afectaron la voluntad de mi defendido en cuanto le cercenaron por completo cualquier capacidad de percibir lo que ocurría a su alrededor. Ello no es una postura imaginaria del abogado Neira con el tema de inventarse que la persona quedó así privada, ni tampoco es una postura o de un estado físico y mental producto de una borrachera, porque ya quedó descartado eso de plano, como lo decía en momentos anteriores, sino que es el propio subteniente Giraldo e incluso el mismo informante teniente Montoya quienes afirmaron que el subteniente Manuel Francisco no reaccionaba a ningún llamado ni estímulo, tanto que hasta saltaron la tapia para ingresar a su morada sin que éste tan siquiera lo percibiera y tuvieron es que mirar si tenía signos vitales. Así sería casi el estado vegetal en el que éste se encontraba, al punto que llegaron a pensar que estaba muerto. Eso se deduce de la manifestación de haber tenido que verificar sus signos vitales. Doctor Neira, si se trata, perdón, las últimas dos líneas, por favor. En las últimas dos líneas, gracias, mi coronel. En las últimas dos líneas decía que así sería el nivel casi en estado vegetal que tenía el subteniente,
que no percibió absolutamente nada, que estaba en ese descontrol de su propio cuerpo y mente, que parecía que estuviera muerto, y ello generó que le tuvieran que percibir sus signos vitales para verificar que realmente estaba con vida y no que había fallecido, lo que demuestra entonces esa falta de autodominio de su propia naturaleza física. Si se tratara de una borrachera, esos efectos, así eso fuera producto del exceso de consumo de alcohol, el castigo sería imperdonable y yo tal vez no sería ni siquiera el defensor de ese tipo de malos comportamientos. Pero habiéndose descartado de plano que se tratara de un consumo de licor, porque las pesquisas hechas por el despacho corroboran la postura médica, tanto así que se pudo comprobar que ni siquiera en las instalaciones de la estación pudiera existir alguna botella de whisky, de ron, de vino, de chirrinchi, de lo que sea, de lata de cerveza o similares, que hubiese permitido pensar que haya sido consumida por el subteniente Valle. Ni siquiera en su alojamiento, ni mucho menos en alguna dependencia cercana. Así lo dice también el subteniente Giraldo cuando se le preguntó por parte del entonces sustanciador que si en esos accesos que tenía como subcomandante para la época y posterior comandante había percibido en alguna dependencia alguna situación, y el señor testigo manifestó que a pesar de que puede recorrer toda la estación por el tema de su cargo, no encontró jamás algún indicio de algún consumo de licor. Pues ello qué quiere decir, que la bebida, es decir, la gaseosa a la que se refiere el investigado, o los alimentos, es decir, la cena, que también refiere el investigado en su versión libre, y que se encontraba consumiendo concomitante con la generación de ese malestar que generaron su estado de inconsciencia, pudo ser lo que generó esa situación. Es decir, que en ese estado de inconsciencia hacen que aun cuando hipotéticamente se hubiera emitido en gracia de discusión esa orden de prestar el turno nocturno, pues haría imposible la aplicación de algún correctivo disciplinario para el subteniente, porque en esas condiciones físicas, percibidas por el informante, percibidas por el testigo, y de las cuales fueron de tal nivel que ni el subteniente se acuerda cómo estaba, pues hace que frente a esa carencia absoluta de dominio de sí mismo, absolutamente nadie, ni el oficial más berraco, concurso jungla, granaderos y copes y todo lo que se le ocurra, puede llegar a cumplir con algún turno de servicio, porque por más vocación que se tenga, si el cuerpo no responde, ello es imposible. Lamentablemente, el mismo oficial que incitó el inicio de este proceso disciplinario erró en su actuar como comandante, y en vez de llamar una ambulancia para que brindara la atención correspondiente, y adicionalmente, pues considero que se debió practicar un examen toxicológico en el hospital, lamentablemente de primer nivel, en vez de una prueba de embriaguez como se hizo, pues allí se habría podido determinar qué sustancia pudo habérsele suministrado al subteniente que le generó esa pérdida del conocimiento, cuyas causas pues no me atrevo a señalarle a alguien en particular. No necesariamente la sustancia podría estar en la bebida o la comida. También no se puede descartar que si analizamos la versión libre del oficial Manuel, venía de la calle, es decir, compró su cena e ingresó con ella al alojamiento, a su habitación con el propósito de consumirla, y eso es lo que procede a hacer, lo que significa que al provenir de la calle pudo eventualmente ser objeto de alguna dosis de escopolamina o sustancias similares, no siendo esta la primera vez que un colombiano y que incluso algún policía sea víctima de alguna modalidad de intento de hurto o de envenenamiento a través de ese tipo de modalidades. Esto para significar que no solo he planteado, señor coronel, como juez disciplinario, a usted un escenario de duda que permite absolver del cargo por la imposibilidad de conocer si se emitió o no aquella orden por el enfrentamiento de las dos versiones sin que se pueda dar más credibilidad a uno u otro por razones exclusivas al grado, sino que además le he puesto sobre la mesa de manera subsidiaria lo que evidentemente sería una causal de eximente de responsabilidad, pues nadie en esas condiciones de salud descritas podría prestar turno alguno. Y no existe en el plenario alguna indicio o prueba que llegue a determinar que fue que el subteniente se haya autopuesto en esa situación médica, y pues bajo la interpretación de principio pro homine, pues no puede pensarse que esta persona haya asumido alguna postura como esta cuando lo que tenía que hacer al otro día era coger carretera para cumplir traslado. Por lo tanto, bajo esa presunción de inocencia, de buena fe, y ante esa percepción de resultados físicos de aquella sustancia que por alguna situación haya llegado al cuerpo del subteniente, lo hacía
quedar en la incapacidad de cumplir con aquel eventual compromiso que supuestamente se emitió, pero que no consta para nadie. De todas maneras, dejo sentada entonces esa postura en sede de descargos, expresando que ya conozco que los mismos no serán atendidos en forma favorable, porque tal y como lo acabo de demostrar al comienzo de mi intervención, con el correo que puede verificar el señor coronel a través del correo de su despacho, pues se remitió un audio que se llama "Se negarán descargos sin iniciar siquiera la audiencia, radicados regidos 2020", y ello corresponde a la grabación que realicé mientras el despacho, habiéndosele quedado el micrófono prendido, señaló que mis descargos básicamente serán negados porque lo que ordenó el sustanciador es que se va, a raíz de la versión libre del procesado, se va a ordenar la ampliación de informe por parte del señor teniente Montoya, y que esta persona será interrogada acerca de si le proporcionó muy seguramente la gaseosa o no al procesado, pues lo cual es obvio que él irá a negar porque las consecuencias que ello generaría pueden ser perjudiciales, incluso de tipo penal. Pero esta situación entonces la expongo para pedir que el audio que le acabo de remitir al despacho se incorpore al expediente, porque allí se verifica que se está violando el principio de juez natural, en tanto que ya hay unas órdenes que ha emitido el señor sustanciador que, pues aunque fue apartado, es la misma persona que habría practicado la prueba de Giraldo que se perdió y que le estaría dando instrucciones, pensaría que, y penosamente, al señor juez disciplinario y al señor Bonilla, pero que no tuvo la precaución de apagar el micrófono y grabé absolutamente todo lo que allí manifestaron. Por ese motivo me lleva entonces a finalizar esta intervención recusando al señor inspector delegado de la región 2 de policía en atención, y a sus funcionarios en atención a ese incidente que se acaba de presentar, y en razón a que ha sido de conocimiento de mi coronel que se está adelantando en su contra un proceso disciplinario por estos mismos hechos, que lleva por radicado el número PISG 2020-118, en donde la Inspección General pues está haciendo las pesquisas para determinar si cómo fue que se perdió esa prueba de la declaración del subteniente Giraldo, y para tal efecto pues está investigando al señor coronel Rojas Sierra y al señor intendente Cabrejo, de cuya voz es la que reconozco como la persona que estaba haciendo las indicaciones de qué es lo que va a ocurrir en esta audiencia, de qué pruebas van a resultar ordenando, y que mis descargos van a ser descalificados y se convierte netamente en un saludo a la bandera. Por tal motivo, como se rindió una declaración mía el pasado 30 de octubre del 2020, en donde bajo grave juramento pues declaré en contra de quien todavía quiere meterle mano a este proceso, aun cuando fue reemplazado como sustanciador, y contra quien tomaría decisiones de fondo, pues considero que si bien en el artículo 84 pues no se configuraría la causal relacionada con la vinculación a un proceso, porque no hay pliego de cargos en contra de ninguno de los dos, no menos cierto es que sí se configura la causal primera del artículo 84, esto es tener un interés directo en la actuación disciplinaria. Y este interés directo pues salta a la vista con la grabación a la que hago mención y que ya fue entregada al despacho, sobre todo porque pues también a raíz de este caso de la prueba la pérdida de la prueba, y que ya vimos con esa exposición del minuto 11:23 que sí le convenía al procesado, porque este es el único testigo presencial y niega su participación en la supuesta emisión de la orden, pues estaría perfilando el proceso a la búsqueda insaciable de una emisión sancionatoria en contra de mi poder dante. A raíz de esa situación, considero que lo más prudente en aras de el principio de imparcialidad es que se genere un cambio del señor juez disciplinario, en tanto que, si bien no pongo en duda las condiciones y calidades profesionales del señor coronel, pues no menos cierto es que audios como el que ya he referido sí generan que hay que ser y parecer, y en este caso el parecer es lo que se echa de menos con ese tipo de manifestaciones, en donde incluso no sé si ese término marica que quedó grabado ahí hacía referencia a mí o al procesado o a el testigo, pero en todo caso que pues no son los términos que uno pues quisiera escuchar cuando se refieren al proceso que tengo a cargo. Entonces, en esas condiciones, señor coronel, le pongo de presente que considero que usted está inmerso en esa causal primera del artículo 84, máxime cuando a raíz de este mismo caso se está adelantando una
investigación penal por parte de la Fiscalía 16 seccional de la ciudad de Neiva, que en todo caso haría que se genere una animadversión entre los sujetos procesales y esto puede ir en desmedro de los intereses de mi cliente. Por tal motivo es que entonces considero que ya con ello se ha cumplido con la carga argumentativa, no solo en sede de descargo, sino en sede de la recusación que estoy planteando en este momento, señor juez disciplinario. Muchas gracias. Voy a buscar en el correo electrónico la constancia de la emisión de la constancia de la existencia del proceso penal que me hizo llegar la Fiscalía Seccional de Neiva para remitírsela a su despacho, por lo que le rogaría si me regala un receso de 5 minutos mientras tomo un poquito de agüita y mientras le busco el documento al que he hecho mención para podérselo reenviar y que el despacho tenga mayores elementos de juicio para tomar una decisión frente a la recusación especialmente. Gracias, doctor Neira. Entonces, también presentado argumentos tendientes a demostrar una recusación en contra de este. Tenemos un receso de 20 minutos, 30 minutos para resolver la solicitud presentada, al igual que usted manifiesta que envió al despacho para que el suscrito lo revise. Gracias. Siendo las 15:10, hacemos un receso de 30 minutos. Un hombre de leyes muy estudioso y como abogado él es maravilloso.